Yo estaba rogando que me apareciera un imbécil queriendo hablar del tema de los jugadores que solicitaron asilo en Barcelona, España, pero solicitándomelo desde la postura de un machadista, bien sea uno de estos imberbes, inmaduros y falta de criterio que tiene el machadismo, que pululan en el machadismo, o peor aún, de estos palangristas mediocres que no saben ni siquiera cómo hacer su trabajo y sin dejar con las nalgas afuera a María Machado. Gracias por aparecer, me alegraste la tarde. Epa, mi llave, saludos. Feliz miércoles, feliz tarde. Hablemos del caso de lo que hasta ahora se sabe de los jóvenes peloteros que pidieron asilo en Barcelona. Pero aprovechamos de hacer un poco de historia y de cultura general, lo que le falta definitivamente a todos los machadistas. La historia nos muestra cómo funcionaba el tema de los asilos en la época de la Guerra Fría, principalmente en todos los que eran del bloque soviético, de la Unión Soviética y de Cuba. También lo hemos visto en Corea del Norte, etcétera. Fundamentalmente esto corresponde a países donde no era fácil irse del país. Habían limitaciones, habían amenazas para que las personas no dejaran el país porque obviamente frente al desastre económico que representaba el comunismo en el siglo XX, muchos optaban por huir y los deportistas no eran la excepción, también se veían artistas, etcétera. Ahora bien, repito, eso se observaba cuando habían restricciones de movilidad para un ciudadano de uno de estos países bajo estas condiciones y no podían salir de su país. Eso pasaba mucho en Cuba, eso pasaba en la Unión Soviética, eso pasaba en Corea del Norte. Ahora bien, eso es algo total. Por otro lado, tanto los deportistas como los artistas, llámese artistas músicos, bailarines, etcétera, eh, fundamentalmente trabajaban para el Estado. Eran, además, no existía, ellos no permitían el deporte profesional, ¿ok? Sino era amateur, no debían ganar dinero profesionalmente. El Estado les pagaba y les daba las condiciones de bienestar que ellos necesitaban. Por ahí yo he visto recientemente a Nadia Comaneci, vive en Occidente, hablando de sus épocas, muchos de ellos de penuria, dentro de su país de origen, no recuerdo si era Yugoslavia, Polonia, no recuerdo ahorita cuál era, y hay muchísimas historias de bailarines y de músicos famosos que se escaparon y solicitaron asilo cuando les correspondió hacer una visita internacional. Ahora, eso en nada, en absolutamente nada tiene que ver con el tema de estos jóvenes que están en España. Primero, porque en Venezuela no hay ningún tipo de restricción para salir del país. Eh, por ejemplo, ¿cuántos peloteros de grandes ligas juegan en Estados Unidos? Venezolanos que juegan en Estados Unidos. Y a ninguno ha tenido que escaparse o montarse en una balsa para irse a Miami o a Estados Unidos. ¿Cuántos futbolistas juegan en otros conjuntos, en otros países, en España, en Argentina, etcétera? ¿Cuántos pianistas o músicos, cuántos miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil que están en Venezuela también actúan en el exterior? Por otro lado, aquí no está prohibido el deporte profesional, todo lo contrario. Nosotros tenemos una liga de béisbol profesional
donde el Caracas le pierde cada vez que se enfrenta al Magallanes, al menos si fue la última temporada, no se arrechen, pero es la verdad. Y fuimos a una serie del Caribe, que es una actividad totalmente mercantil y lucrativa. De tal manera que no tiene nada, pero nada que ver. El simple hecho que este personaje y que algunos machadistas hagan algún planteamiento tratando de colocar en la misma línea de realidades lo que tenía que ver con las deserciones que hacían estos deportistas o artistas en aquel momento con lo que está sucediendo hoy, son dos temas totalmente distintos. Lo segundo, es que ellos, ante la cruel situación que existe en Venezuela, se quedaron o están solicitando asilo en España. Pero es que ya va, espérate un momentico, muchacho bobo. Es que resulta que este grupo ni siquiera está saliendo al exterior financiado por el gobierno nacional. De hecho, su propio entrenador, que por fin apareció, él mismo acaba de declarar que no tienen nada que ver con el gobierno de Venezuela. Es decir, de otras fuentes consiguieron financiamiento. Entonces resulta que es todo lo contrario. Lo que ellos están demostrando de primera mano en el exterior es que en Venezuela existen tantas fuentes de recursos que un equipo deportivo que quiere medirse en juegos amistosos en el exterior obtuvo recursos de otras fuentes que no fuera el gobierno para irse en el exterior. O sea, yo no sé si tú te has dado cuenta, muchacho bobo, que lo que tú estás permitiendo es más bien totalmente contrario al discurso de María Machado y Edmundo González Urrutia y ustedes los machadistas. Ahora bien, cuando uno comienza a escuchar, a leer las noticias más actualizadas, es realmente todo comiquísimo, porque además son niños entre 17 y 22 años, que su entrenador los dejó solos. Se llama Tim Guevara, porque el entrenador es de apellido Guevara. Han estado en Italia y en España. Sin embargo, tras enfrentar dificultades durante el tour, oigan bien lo que les voy a decir, decidieron presentarse a una comisaría de la Policía Nacional para pedir protección internacional. El entrenador del equipo, Julio Guevara, regresó a Venezuela debido a problemas de salud, dejando a los jugadores en España con la esperanza de ser contratados por equipos locales. Durante el proceso de solicitud de asilo, cuidado con el asilo, porque en algún otro lado leí que en todo momento decían que no tenía nada que ver con temas políticos, la Policía Nacional ha brindado asistencia a los jóvenes proporcionándoles alojamiento temporal, que por cierto es por la Cruz Roja, como vi en otro lado, y acelerando las entrevistas para validar y evaluar su situación. ¿Estás viendo el tamaño disparate que estás diciendo? Por otro lado, habló el entrenador del equipo de béisbol de venezolanos que pidieron asilo y negó haberlos abandonado e insistió que fue por un problema de salud. De hecho, el entrenador subió en esta cuenta de la red TikTok una explicación de 10 minutos donde daba parte de todo lo que había sucedido. Según él, eso se llama la Liga Senior Latinoamericana de Béisbol y también es propietario de la agencia de representación Guevara Team. Creo que ahora se va a quedar sin clientes. El señor Guevara se mostró en reiteradas ocasiones disgustado con el tratamiento que le dio la prensa del mundo al caso. En su descargo en TikTok sostuvo que la noticia más importante es que esos verdaderos protagonistas, estos héroes nacionales e internacionales, están luchando por sus sueños y nosotros solamente estamos guiándolos y apoyando. Por cierto, el problema que tuvo el señor Guevara, según él mismo manifiesta, es una infección en sus partes íntimas donde hasta gusanos tenía. Por cierto, el entrenador indicó que regresó a Venezuela con 6 de los jugadores, porque los otros no se regresaron. Dice que fueron incluso atendidos de manera inmediata como una emergencia en Bolonia, Italia. Seguimos padeciendo esta enfermedad que nos cayó de sorpresa, añadió.
Asimismo, que queda muy claro que esto no tiene nada que ver con un tema político, tampoco tiene que ver con la crítica situación que vive en Venezuela. Por eso, mejor cállense. Ustedes le hacen daño al machadismo.